Mira, estamos tratando de entender todo relacionado con el 5G. Quería preguntarle, tal vez para arrancar, ¿cuál es el estado de la licitación de 5G en sí? ¿Cómo estamos en el proceso? Vamos a ver, con la licitación del ICE específicamente, la licitación en este momento está detenida y está detenida porque tiene que atender 4 medidas cautelares, 2 que interpone Huawei y 2 que interponen 2 sindicatos del ICE. Y las de Huawei son específicamente o van direccionadas específicamente a la licitación de equipamiento, y la del FIT se enfoca sobre todo en varios artículos del decreto 5G de seguridad sobre las redes 5G. Entonces, en este momento está suspendida. Doña Paola, buenas tardes. Memo Vázquez le saluda. Buenas tardes, Memo. Mira, para ir entendiendo y relacionando, porque hay muchos puntos de vista. ¿Qué fue lo que pasó con el decreto y todo lo que el decreto provoca que al final termina todas estas demandas? Tal vez nos cuenta la historia un poquito para entender lo que ha pasado. Sí, vamos a ver. El decreto se origina a raíz de los ciberataques que nosotros sufrimos en el 2022. Recordemos que esos ataques estuvieron principalmente dirigidos al Ministerio de Hacienda y a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero entonces, a raíz de esos ciberataques, nosotros repasamos en el Ministerio todo el tema de ciberseguridad y definimos como 5G es la supercarretera por donde corren los datos, que sería como decir la base. Y nosotros lo que decimos es que es necesario incrementar las medidas de ciberseguridad. Esto hay que hacerlo en todos, o voy a decir, ciberseguridad, absolutamente todo lo que tiene que ver tecnología, sin coger la carretera. Entonces, incrementamos las medidas de ciberseguridad y entre los requisitos ahora que se le piden a los operadores con relación al equipamiento y al software, pues ahora tienen que considerar nuevas medidas de ciberseguridad que son más estrictos. Entre esos requisitos se cortó un poco ahí. Entonces, el convenio Budapest. Montito, se cortó un poco ahí. Creo que usted está usando 4G, pero ya te escuchamos mejor. Estoy en un elevador. Ya salgo. Para ustedes en casa, doña Paula está llegando a su oficina y en nuestras cámaras la está parando. Entonces, y está subiendo un sensor, entonces es bonito. Me encanta televisión en vivo, Memo, porque eso es todo el bonito. Doña Paula, para que sepa, usted va a quedar en línea con nosotros. Este audio va a ser su audio y luego te pongamos en video. Johnny, voy a mutear este lado. Muteo este lado, ok, en el momento. Entonces, pero tenemos una linda foto de usted aquí en pantalla. Entonces, ¿usted ya está ahí con nuestro equipo? Ya estoy aquí con su equipo, perdón el atraso. No se preocupe, es bonito. Entendible. Sinceramente, la gente en casa, algo que nosotros trabajamos aquí en nuestro modelo televisiva es como estilo telenovela. Y algo que lleva la historia y la experiencia, la parte informal de la televisión es muy lindo para mí. Y este tipo de cosas, porque aprovechamos el tiempo, aprovechamos los recursos y en segundos usted. Entonces, Johnny, cuando ella sale en pantalla, yo la muteo del lado mío y ella solo está escuchándonos vía esto. Ok, vamos a ver cómo nos va con eso. Memo, mientras que están conectando a la señora. No lo voy a... hay una... Ya lo muteé a ella, no hay problema. Okay. Entonces, Memo, parte de lo que es interesante, lo que a mí me llama la atención es el costo al costarricense de tener este 5G pegado. 5G está pasando en todo lado del mundo, no es tecnología de mes pasado, eso tiene su tiempo. Sí, bueno, y además no solo el costo para los costarricenses, sino el costo a nivel operativo, porque está lo que le cuesta al Estado instalar la tecnología y el costo a las empresas de tener esa tecnología y el impacto que tiene en la economía. Obviamente, nadie es un secreto que Costa Rica es un país que... Creo que tenemos, doña Pablo, de nuevo en pantalla. A ver, 3, 2, 1.
Cuando la tienen lista, la pongo en pantalla y vamos a ver si nos logramos conectar uno con el otro. Ahí está. ¿Cómo está, señora ministra? Le vemos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Volviendo usted estaba viendo con Memo el tema de las medidas judiciales contra el decreto de ciberseguridad. No sé si usted logró terminar la idea que estaba explicando ahí. Sí, después del decreto, Lo que les ¿qué ocurrió? Sí, perdón. Vamos a ver, después del decreto, o más bien después de los ciberataques, nosotros entonces lo que hacemos es que salimos con un decreto de inseguridad de 5G que lo que hace es que incrementa los requisitos de ciberseguridad en redes 5G. Y la razón de hacerlo así es por lo que yo les explicaba. 5G es la autocarretera por donde transita el dato. Sí, pensemos en telemedicina. Entonces, telemedicina, el dato sale de la instrucción que está dando el doctor directamente a, voy a usar un ejemplo, a el robot a distancia. Ese camino que recorre el dato es 5G. Entonces, nosotros a raíz de los ciberataques lo que decimos es, primero que todo, un ciberataque es considerado es seguridad nacional, ¿sí? Recordemos que las guerras ahora se luchan no solamente se defienden no solamente en los territorios nacionales, pero también en el ciberespacio. Entonces, con ese nivel de responsabilidad hay que ver todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Entonces, nosotros lo que decimos es, vamos a incrementar los niveles de ciberseguridad en el despliegue de 5G. Sacamos un decreto que incluye una serie de requisitos y entre otros se incluye el famoso o el tan discutido Convenio Budapest. Y el Convenio Budapest lo que dice es que para que un operador o proveedor de servicio o de software pueda participar en el despliegue de 5G, su casa matriz, el país en donde tiene ubicada su casa matriz, tiene que ser un país que ya sea firmante del Convenio Budapest o que esté en proceso de incorporación del convenio. Pero China está y lo hacemos así porque... ¿El Convenio de Budapest? No, China no es parte, no es firmante ni tampoco oficialmente ha dicho que le interesa empezar el proceso de incorporación. Entonces, para ir más allá, porque muchas personas, estoy seguro que están en la casa diciendo, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Convenio de Budapest? Déjeme hacer un ajuste tecnológico. Usted nos escucha bien. Yo creo que cuando usted estaba hablando antes, tal vez usted escuchó a usted misma hablando, ¿cierto, señora ministra? Sí, antes, pero ya no. Es que cuando yo lo quité el teléfono, voy a manejarlo de mi cel porque estamos haciendo un MacGyver a lo televisiva. Entonces creo que va a escuchar Memo mejor si lo pongo en ese sentido. Y voy a ir, cuando usted está hablando, yo voy a jugar técnicamente a mutearle. Así no tiene que quitar la vaina de la oreja. Entonces, adelante, señora. Entonces la pregunta era, volviendo a lo que nos explicaba, ¿qué es el Convenio de Budapest y cuáles países conforman ese convenio y cuáles están fuera? Vea, el Convenio de Budapest está compuesto por un número importante de países, me parece que superan los 70, pero el número exacto no lo sé. ¿Y de qué va el Convenio de Budapest? Es un compromiso que asumen, como dije, los países firmantes en una serie de compromisos, entre otros, por ejemplo, cuando un país sufre de un ciberataque, otros países del convenio se comprometen a apoyarle en diferentes acciones. Una muy importante que a Costa Rica le fue fue muy útil es durante el ataque del 2022, el siguiente proceso, imagínense una escena de crimen. Entonces viene el asesino, mata a una persona, y lo siguiente es uno llama al OIJ para que ellos hagan lo que se llama el análisis forense, recopilar pruebas y demás. En ciberseguridad es absolutamente igual. Nosotros esa capacidad forense el país no la tiene. Entonces, era muy importante para Costa Rica que un país viniera a ayudarnos a hacer esa recopilación de pruebas. De hecho, en ciberseguridad se habla del paciente cero. Y el paciente cero, por ejemplo, es por donde ingresó el virus al sistema, a la computadora o el dispositivo que sea.
Entonces, eso es una parte que es muy técnica, por eso muchos de los que discuten o quieren decir que el Convenio de Budapest no tiene nada que ver con ciberseguridad, dicen que no tiene ningún aspecto técnico. Sí tiene aspecto técnico, este forense que les estoy diciendo. Entonces, eso es un compromiso, un apoyo que nosotros recibimos como país. Otro es, por hecho el análisis forense, entonces usted ya sabe quiénes son los responsables. En el 2022 se habló de Conti, un grupo de origen ruso. Entonces, ¿qué hacen los países? ¿Qué hizo Costa Rica? Costa Rica agarra toda esa información y se la pasa al país de origen y le dice, mire, voy a usar el ejemplo de Conti, Rusia. Aquí nosotros logramos identificar con el apoyo de otros países a los 27 miembros que eran parte del grupo Conti. Hágame el favor y, de nuevo, los países que son parte del Convenio de Budapest se comprometen entonces con las pruebas que les da el otro país, a darles persecución a los ciberhackers, darles aprehensión y darles justicia. Es decir, en palabras simples, ponerlos en la cárcel para que no vuelvan a cometer otra fechoría. Este es el compromiso que asumimos los países miembros del Convenio de Budapest. Los que no son miembros, como Rusia, cuando nosotros les pasamos esta información, ellos no hicieron nada, no están obligados a darle persecución al cibercriminal. ¿Y qué fue lo que pasó? Un poco tiempo después del ataque a Costa Rica, Conti se disuelve, los 27 miembros se salen del grupo, pero se unen a otras células de ciberseguridad. Entonces, el malhechor queda en libertad para poder hacer o perpetuar otro ciberataque a cualquier otro gobierno, cualquier otra empresa. Por ejemplo, pero otro apoyo, otro beneficio que trae el Convenio de Budapest es que en el Convenio de Budapest están tipificados muchos de los delitos referentes a ciberseguridad. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. Costa Rica hace poco, Recope, usemos el ejemplo del Recope. En Recope hubo una intrusión. Intrusión es cuando un ciberhacker entra a las redes de una empresa o de una institución de gobierno. O intrusión es, por ejemplo, cuando usted tiene una computadora y un malhechor toma posesión de la computadora. No es que se la roba, sino que accede a las redes o al sistema operativo de la computadora y toma posesión o control del dispositivo. Entonces, esa intrusión está tipificada en el Convenio de Budapest, pero no en Costa Rica. Entonces, Costa Rica tiene tareas pendientes, por ejemplo, en lograr tipificar dentro del sistema judicial de Costa Rica este delito para nosotros entonces poder darle aprehensión al cibercriminal si se encuentra en el territorio nacional. Ciberseguridad usualmente incluye ámbitos internacionales. Los ciberhackers usualmente están en otros países internacionales realizándole estas tareas o ataques a otros países. ¿Qué está pasando entre el ICE y el Huawei? Para entender esta parte, porque usted tuvo la entrevista en el 8º mandamiento con OPA, felicidades a nuestros colegas y compañeros ahí y su participación también. Porque hay personas viendo esto también, tratamos de explicarlo como si estuvimos explicando a un abuelo a sus nietos, no para menospreciar a nadie, pero esos temas, usted ha ido a la universidad, usted es de esta industria, usted es la ministra, usted entiende esto. ¿Cómo podemos entender la relación de Huawei y ICE y cuál es el arroz, cuál es el mango? ¿Es arroz con mango o simplemente son dos elementos? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿por qué se pega esto con Huawei y con el ICE? Entonces, como China no es firmante ni ha expresado un interés oficial en adherirse al Convenio Budapest, eso significa que ningún operador de origen chino o proveedor de equipamiento o de software de equipo chino puede ser parte de la licitación de 5G para el ICE o para cualquiera de los otros operadores en el país, nacionales o regionales. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando con Huawei y con el ICE es que por más de una década el ICE ha tomado decisiones de negocio en donde conforme iban pasando los años, más se le iban adjudicando contratos únicamente a Huawei. Y esto es un problema porque crea una dependencia tecnológica.
y en todo negocio crear esa dependencia tecnológica en un único proveedor no es sano. Entonces, eso es un tema que nosotros hemos identificado en el ICE, que a ver, como dije, esto se venía perpetuando desde las administraciones pasadas y no es una práctica sana en tecnología. Ese es un punto. El otro punto es que en ningún negocio, y yo les pregunto a ustedes, la competencia es sana y nosotros creemos en esta administración en la competencia, y entre otras razones del por qué la competencia es sana es porque cuando usted es una empresa que necesita que un proveedor le supla de un dispositivo, el bien que sea, lo mejor es ponerlo a competir con otros proveedores de ese mismo equipo que usted anda buscando para lograr un mejor precio. Lo que pasaba con Huawei es que el ICE sacaba al mercado licitaciones en donde tal vez por un tema de requerimientos técnicos, el único proveedor que cumplía con esos requerimientos técnicos era Huawei. Entonces Huawei entraba como proveedor único, y al entrar como proveedor único no tiene que competir ya con ninguna de las otras marcas de mercado, y entonces no estaba cotizando el mejor precio. Y la mejor prueba de ello es el ICE está pagando o le adjudicó a Huawei una cotización para robustecimiento de 4G que alcanza los 215 millones de dólares. Sin embargo, cuando el ICE saca la licitación para 5G, que es la última tecnología o tecnología de primera generación, se le pide al ICE, o el ICE saca la licitación de forma tal que otros proveedores sí entraran, ahí sí Huawei compite con otros proveedores de equipamiento, y la licitación no llega a los 150 millones de dólares. Entonces vos decís, cuando están solos, las licitaciones son más caras que cuando se pone a competir con otros proveedores. Entonces ahí hay un problema del mejor uso de los recursos, por ejemplo, del ICE. Sí, y la diferencia es 65 millones de dólares. Es una locura. Y para interrumpir, entonces, esta década que nos vienes contando, Huawei ICE, ¿cuánto plata le paga el ICE a Huawei? O sea, ¿cuánto ha sido el acumulado? ¿Qué tamaño es este negocio para dimensionarlo? ¿De qué estamos hablando? Eso depende, porque entonces aquí vos tenés que ir acumulando diferentes negocios en los que se ha venido, como dije, adjudicando a Huawei. Yo les usé a ustedes el ejemplo de 4G, que alcanza los 215, la licitación fue por 215 millones de dólares. Pero por ejemplo, eso fue hace como un año, más o menos. O sea, el último contrato a Huawei el último contrato que se firmó para 4G, que fue a Huawei, fue hace como un año, si no menos. Por 200. ¿Ok? 215 millones de dólares. ¿Sabe que a mí me preocupa? Ahora, es que cuántos mordidas, qué está en juego, porque el presidente, iniciamos nuestro programa hoy con índices, hablando claramente, denuncias y cosas relacionadas con esto. ¿Cuánta posibilidad hay que hay mano negro, con lo que usted se dice aquí, Memo? Sí. O sea, la probabilidad, siendo un único proveedor. ¿Que hay chorizos por abajo o no? Viendo que hay un interés, si solo una licitación eran 200 millones de dólares, es un negocio. 215. Es un negocio gigantesco. Sí. En este caso, lo que se puso fue a competir a Huawei con otras compañías, y inmediatamente el precio menos. se redujo. ¿Qué pasaría con una constructora de carreteras en el MOP? Si no tienen competencia, el precio sale por la carretera, Liberia y Cañas, en 380 millones de dólares, pero cuando compita contra varios, 150 millones de dólares. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente cada empresario no está ahí por su salud, no es un bien social, aunque puede ser que está haciendo bien social. Estamos hablando de personas que, Memo y doña Paola, están ahí para el negocio. Entonces, si están para el negocio, eso es donde ellos agarran la ganancia. ¿Estamos ahí? Sí, no sé si la perdimos o no. Ahí está. No la escuchamos. Vamos a ver. Ahora sí, ahí está. Adelante.
Ok, perdón. Salud. Yo los escuché a ustedes perfectamente. Gracias. Lo que yo decía no solamente se convierte en un problema cuando no pones a competir a tus proveedores para lograr un mejor precio, pero no solamente es precio, es mejor tiempo de entrega en equipamiento, es mejores tiempo en instalación de equipamiento, es mejor precio en mantenimiento, Mejor es servicio mejor cliente tiempo en post-day. capacitaciones, exactamente, es mejor en un montón de otras cosas, pero no solo eso, resulta un problema entre varios otros. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ustedes hablaban de intereses propios o corrupción. ¿Qué pasa con el FIT, con los dos sindicatos del ICE que están peleando a través de medidas cautelares y ahora una acción de inconstitucionalidad contra el decreto? Y uno ve cuál es el alegato que está utilizando este grupo de sindicatos, por ejemplo, para una de las medidas cautelares, y es prácticamente una copia de mucho, si no todo, lo que dice Huawei en una de las medidas cautelares que Entonces, ellos interponen. para entender, doña Paola, Y- ¿qué tiene que ver el sindicato con la adjudicación de una empresa privada dándole servicios al ICE? Bueno, yo más bien se lo voy a decir diferente. Imagínese cómo lo vería usted si un grupo de empleados de una empresa privada le mete una medida cautelar a su propia empresa, lo cual empieza a restarle competitividad. ¿Por qué le resta competitividad? Porque la competencia puede, voy a usar un ejemplo, comenzar la carrera ya, pero la empresa para la que ellos trabajan no, porque ellos mismos le tienen amarras. Pero ¿cuál es el beneficio para el sindicato que sea A, B, C o D el proveedor de este servicio? Pues tendrán algún interés de que Huawei entre sí o sí, porque lo están defendiendo a capa y espada. Sí, eso está muy raro. O sea, para dimensionar otra vez a las personas en sus casas, para crear un criterio. Dos sindicatos del ICE están defendiendo a una empresa privada que no tiene ninguna relación con el gobierno, solo por alguna razón que desconocemos, diciendo, tienen que contratar a esta empresa sí, o si no le metemos estas medidas cautelares y vamos a hacer un pleito, y esto se armó un desorden. Que otra vez voy a... No solo Tiene que sindicatos, incluirse- porque también hay diputados que han tenido reuniones, han ido, Bueno, tal vez nos cuenta eso los diputados, porque lo vimos en una serie de reportajes Eso, de este así canal. es. Pero ¿por qué ahora está la Asamblea Legislativa, los sindicatos metidos en este lío que tiene que ver al ICE y una empresa proveedora de tecnología de y quinta los generación? sindicatos me tiene confundido también. También ¿Cuál no sería su entiendo. papel ahí? Ya me voy a referir a eso, pero para terminar el tema de los Dale. sindicatos. Otro cuestionamiento que nosotros le hacemos a los sindicatos es, qué interesante como ahora que a raíz del decreto 5G, Huawei no puede participar en 5G, ellos alzan la voz. Pero en años pasados, cuando en el ICE el único que participaba en estas cotizaciones era Huawei, entonces no decían nada. Entonces, de nuevo, ahí esas son las inconsistencias que nosotros Ustedes están no teniendo logramos mucho entender una respuesta. resistencia de permitir o tratar de tener otros proveedores. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Es la Exacto. razón de por qué. Porque uno dice, puchi, ¿por qué? Porque tiene sentido común tener varios proveedores, mejores precios, mejores servicios cliente. Solo ese, solo que sea más barato ya vale la pena Pero que haya ¿cuál varios. es la resistencia que usted siente que le causa querer venir a nosotros y ir a actuar bajo mandamiento internamente? Usted está diciendo, ¿por qué me están empujando en este? ¿Qué es la resistencia? Bueno, les voy a contar dos datos interesantes. La medida cautelar que le interponen estos dos sindicatos a el decreto o artículos del decreto, la justificación que ellos están utilizando es que si se excluye a Huawei del despliegue como posible proveedor de equipamiento para 5G para el ICE puede empezar a tener problemas financieros. Vea qué tontería, y les voy a decir por qué es una tontería, porque el ICE cuando hace todos los análisis técnicos, financieros, económicos, para poder lograr sacar esta licitación a mercado, ellos le ponen un tope financiero, es decir, nosotros para 5G no podemos o no vamos a gastar más de 150 millones de dólares. Entonces, cualquier proveedor de equipamiento de software que supere ese monto ya de por sí queda excluido.
Y ya yo les conté que ese es el tope de 5G. Ya nosotros hemos logrado constatar como varios proveedores de equipamiento, no Huawei, inclusive han cotizado más abajo de 150 millones. Entonces, eso es una tontería, no tiene ningún sentido. Y Huawei, por otro lado, la primera medida cautelar que ellos le ponen a la licitación del ICE de 5G, ellos lo que dicen es que si a ellos no se les incluye como posible proveedor en 5G, la empresa paulatinamente va a empezar a tener problemas financieros. Dígame usted cuándo Huawei va a empezar a tener problemas financieros, sobre todo, bueno, Huawei es una empresa global de las más fuertes que hay en el mercado de la industria de telecomunicaciones. Entonces, no tiene ningún sentido que ellos digan que si Costa Rica los excluye de 5G, la empresa empiece a tener problemas financieros, sumado al hecho de que tienen una serie de contratos ya adjudicados con el ICE y con otras empresas que no tienen que ver con 5G. Ya les explicaba yo el ejemplo de 4G, por ejemplo. ¿Usted siente dos preguntas en esto? Huawei ha tratado de reunir con usted, ¿qué dicen ellos? Y dos, ¿confía en los datos costarricenses en las plataformas de Huawei? ¿Sientes que la información sobre sus redes es seguro? En los Estados Unidos, Huawei tenía algunos desafíos con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Siente en la integridad de Huawei? ¿Tiene la confianza en ellos? ¿O su punto es simplemente no competencia sana, no depender de una empresa es sana, pero no es un tema de confianza en ellos? Sí, vamos a ver, Huawei es una empresa que si hablamos específicamente desde una óptica de tecnología de su equipo tecnológico, ellos son una empresa líder, han invertido muchísimo en innovación, en mejorar los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aquí no estamos discutiendo si Huawei es buena o no tecnológicamente, es una empresa muy buena. Sí, ahora, la seguridad de las redes. Reunir con ellos como canal de televisión. No hemos logrado hacerlo porque queríamos tener un acercamiento para conocerles, porque hay dudas que creo que ellos mismos benefician, que el pueblo entiende y que lo saben. Pero su tema entonces principal es, uno, resistencia contra un sindicato que no entiende cuál es su papel ahí, menos que hay un beneficio económico que no está expuesta. Esa es la duda. ¿Por qué? No sabemos. Dos, competencia sana. Entendible, eso mejoraría el precio. ¿Qué rol tienen los diputados en una empresa Huawei? Porque hay acercamientos, reuniones. Tuvimos un periodista trabajando en esto unos meses atrás, Memo se recuerda, pero no encontramos como algo específico para decir ese es incorrecto o incorrecto. Menos algunos cuestionando viajes a China, cuando dicen que lo pagaron ellos mismos, nadie lo pagó por ellos, pero ¿qué sabemos? ¿Qué le preocupa del papel de la Asamblea en relación con esta continuación de Huawei en manera exclusiva, como están tratando de hacerlo? A mí de los diputados me preocupan varias cosas. Una es, ¿qué estaban haciendo estos diputados reuniéndose en el apartamento de un ejecutivo de la empresa? ¿Por qué no los recibieron en sus oficinas? Bueno, según el reportaje que sacó OPA, se incluye, José Pablo Cibaja se reunió con ellos en un restaurante. Hasta una borrachera se pegó con ellos. Sí, bueno, él dice que no, pero bueno. La diputada Joana Obando del PLP se reunió con el ejecutivo de Huawei en el apartamento de él. Otra diputada del PUSC, que ahorita, Cintia, se me fue ahorita su apellido, Briceño, ella también se reunió con el ejecutivo de Huawei en el apartamento. Francisco Nicolás también se reunió con él en el apartamento del ejecutivo. Entonces, ¿cómo no sabemos tiene eso? nada de malo que los Eso es parte de la diputados. investigación que hizo. Ok, adelante.
Y se tienen videos también. Entonces, no hay nada de malo en que los diputados se reúnan con empresas. Yo lo he hecho, yo me he reunido con, voy a decir, con casi que todos los, o con un número importante de proveedores de equipamiento de 5G. Con Huawei no me he reunido. Pero no tiene nada malo que los diputados se reúnan con Huawei u otra empresa. El tema que a mí me parece sospechoso, voy a decirlo, es por qué tiene que hacerse en el apartamento del funcionario de la empresa, y dos, nunca lo había, nosotros conocemos de esto por la investigación que hace OPA, es decir, ellos nunca dijeron que se estaban reuniendo con esta empresa en el apartamento del Ejecutivo. Entonces, eso crea sospecha. Ahora, como dicen en ciberseguridad, no existen las coincidencias. Por el otro lado, José Pablo Cibaja, de Nueva República, y Johanna Obando, del PLP, son dos de los diputados, si no los dos diputados que más resistencia le han puesto y más han cuestionado el decreto de 5G o el decreto de ciberseguridad en redes 5G, que es el que le imposibilita a Huawei a ser parte del despliegue de redes 5G en Costa Rica. Y su Entonces, tampoco se vale. Esto es, por no estar en el convenio de Budapest, no deberían estar participando. Exacto. Y han criticado enormemente al convenio de Budapest, y la diputada Johanna Obando dice que nada tiene que ver cibercrimen con ciberseguridad y un montón de cosas que nosotros hemos de una u otra forma tratado de explicarle a ella. Por ejemplo, el otro alegato que usa la diputada Obando, que usa el diputado José Pablo Cibaja y que usa la empresa Huawei, es que si a ellos se les o que el decreto de 5G está imposibilitándole la competencia a las empresas, la neutralidad tecnológica, que está siendo discriminatorio y que está no cumpliendo con compromisos que se firmaron con el TLC de China. Esto es muy interesante porque los... Perdón, ¿y Vanessa Castro, Sí, qué papel tenía Vanessa Castro en esto? ¿Recuerda, Memo? Qué buena pregunta. Vanessa Castro del PUSC aparece como coadyuvante de los dos sindicatos en la primer medida cautelar que ellos interponen ante el Tribunal Contencioso. Es decir, ella los está apoyando. Entonces, para entender, y voy a hacer una pregunta afirmación. Los diputados de la República, José Cibaja, doña Johanna Obando, y la diputada Vanessa Castro, están defendiendo a la empresa Huawei para atacar al ICE. ¿Con cuál objetivo? Si lo que se busca es que sea seguro, más barato y que obviamente sea abierto a todas las empresas que hayan firmado el convenio de Budapest. ¿Por qué los diputados están defendiendo a una empresa china que le vende servicios al ICE? Eso es una pregunta que se la tienen que hacer a ellos. Yo lo que digo es, ¿por qué diputados para ustedes es más importante la participación de una empresa que ha demostrado no dar el mejor precio, ni ofrecer la mejor solución tecnológica, ni ser el mejor proveedor en negocios para el ICE? Porque ustedes anteponen los intereses de esa empresa ante los intereses del país. ¿Y por qué lo digo así? Porque recordemos que ciberseguridad se refiere a un tema de seguridad nacional, a un tema de protección y seguridad del dato, a un tema de derechos humanos. Al ciudadano hay que protegerle sus datos, su identidad, sus cuentas de ahorros, sus tarjetas de crédito. Estamos hablando aquí de lo mismo. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que un grupo de diputados se echen una lucha para defender a una empresa que ni siquiera es costarricense, es internacional, ante la seguridad nacional del país por el que se supone que están peleando y defendiendo en la Asamblea Legislativa? Entonces, como dicen los españoles, me vendiste por un plato de lentejas. Entonces, yendo a la conferencia de prensa de la semana pasada y lo que usted nos está exponiendo, de los delitos que se expresaron en la denuncia pública que hizo el presidente la semana pasada, ¿de cuáles delitos estamos hablando y contra cuáles personas se está actuando legalmente? Bueno, muy buena pregunta. Primero que todo, cuando nosotros interponemos esta denuncia o presentamos esta denuncia penal
primero que todo hay que entender que antes de haberlo hecho, nosotros ya contábamos con suficiente información o pruebas para poder defender o para poder nosotros establecer estos delitos. ¿Contra quién va la denuncia? Contra la empresa Huawei, contra su representante legal en Costa Rica, contra gerentes de telecomunicaciones del ICE de esta administración, con el que comenzamos en esta administración y echamos para atrás hasta el año 2013, en donde, de nuevo, esto por datos que logramos recopilar de SICOP, logramos constatar que hubo irregularidades en ciertos contratos que se manejaron con la empresa Huawei. Entonces, los gerentes de telecomunicaciones del ICE y por último, contra la auditora interna del ICE y contra ella porque se supone que las auditorías en este caso el ICE o cualquier institución, una de sus obligaciones es precisamente evitar que este tipo de irregularidades se lleven a cabo. Y ella ha estado ahí, se siguen llevando a cabo, siguen pasando y no pasa nada. Entonces, varios de los delitos es contra la hacienda pública. La gran mayoría de estos delitos van contra la hacienda pública, pero también hay de cohecho, de tráfico de influencias, de corrupción. O sea, es una serie, son 11 delitos los que reúne esta denuncia. Ahora que toca ese punto, ¿encontraron en alguno de estas personas que adquiriera bienes, o sea, que recibiera plata o algo que usted, obviamente por los montos que estamos viendo, es muy fácil decirle es muy fácil corromper a alguien, decirle, mire, le doy tanta plata y me ayuda a pasar esto? ¿Encontraron de eso en estas denuncias? ¿Alguien le pagó a alguien para ayudar? De eso no. Solo es... No. Solo es sospecha por la resistencia. Solo son irregularidades contra el ICE, o voy a decirlo, contratos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que hemos logrado ver en el ICE. Se hacía una licitación como proveedor único, se sacaba una licitación como proveedor único en donde solo participaba Huawei. Se firmaba el contrato contra Huawei y acto seguido ese contrato se declaró confidencial, muchos de ellos por perpetuidad. ¿Qué significa eso? Que el presidente del ICE no tiene acceso a los detalles de esa contratación. Nadie puede ir a ver cuánto fue el precio que al final se le está cobrando a Huawei, con qué tiempos de entrega, qué tipo de equipamiento, nada. Porque se hizo el contrato y se declara confidencial. ¿Por qué era secreto un proveedor? Eso no tiene sentido. Incluso un proveedor que no es... O sea, imagínese estoy de acuerdo yo en Ponderosa comprando la comida y no puedo saber los detalles del contrato, solo me llega la comida. No, y estoy de acuerdo que en la parte de tecnología hay cosas que son muy específicas y no todos los proveedores van a tener de todo, pero ¿por qué hacerlo privado, callado y de esta forma? O sea, no encuentro la lógica de que tengan que proteger una empresa privada y con un contrato con el ICE. ¿Y quién lo empuja? ¿Esos de sindicatos? ¿Son los diputados? ¿Es el ICE en sí? No, los que en este momento, los que firmaban los acuerdos del ICE, por eso la denuncia incluye a los gerentes de telecomunicación de la institución, porque al final ellos son los que daban el visto final de ese contrato. Ellos sí vieron los detalles antes de que se declarara confidencial. Pero ¿cuál es el beneficio para el país de declararlo confidencial? O sea, esto suena tan mal. Nunca he escuchado esto en mi vida. Suena tan mal que hasta... todas las luces rojas empiezan a hacer así, van y hacen confidencial un programa que no se sabe ni por qué se pagó esa cantidad de plata y ahora no se puede investigar. Pueden levantar esos vetos de confidencialidad para revisar. Sí, el Consejo Directivo del ICE estaba en proceso, no sé si ya lo habrán cumplido o no, pero nosotros, o sea, dentro de estas conversaciones y estas investigaciones que hemos venido llevando a cabo, una de las solicitudes que se hizo fue levántenle las confidencialidades a estos contratos para ver qué está pasando, de qué va, qué fue lo que se negoció. ¿Sabe que a mí me preocupa? Es... Al parecer, este tema está atrasando la implementación del 5G, está frenado, ¿y a qué costo? ¿No? Así es. Bueno, eso es importantísimo. En estos momentos la licitación está en by. Sí, el país espérese a que un juzgado resuelva qué va a pasar. Y si esto dura los 12, 14, 22 años, vamos a tener
Y eso ¿Para qué no brincamos a 6G de una vez? ¿Para qué ocupamos 5G si va a durar, si el Poder Judicial lo tiene en sus manos? Dios guarde el tiempo que va a durar eso. Así es. Ve, y esto es muy importante, porque nosotros, si pensamos únicamente en América Latina, el despliegue de 5G se empieza a dar en el año 2020. Y paulatinamente más países de América Latina se van sumando a despliegue 5G. Costa Rica no solamente no lo ha hecho, ya cerramos el 2024. Debimos de haber sido los primeros. Pero bueno, en administraciones pasadas, perdón, voy a usar una expresión muy tica, no se quisieron comer esa bronca. Entonces patearon la bola. Llegamos nosotros, una de las primeras acciones que nosotros hicimos que iban 5G. Enfocadas en 5G fue recuperar frecuencias. Las frecuencias que recuperamos fueron el prime of the prime, lo más apetecido en 5G. Eso fueron, entre otras frecuencias, esas fueron las que recuperamos para poder incluirlas en el cartel, ¿ok? Pero no solamente eso le resta competitividad al país y le cuesta un montón de plata, y ya me voy a referir a eso. Pero el otro tema es, entonces entramos en el tribunal contencioso. Y para darles un ejemplo, la medida cautelar, que es la segunda, la primera fue de Huawei contra el contrato, contra la licitación del ICE, la segunda es de los dos sindicatos contra el decreto. Esa medida cautelar solo esa medida, ya vamos para el 11º mes. Entonces, esa medida lleva un año de espera, nosotros, el país, lleva un año, ya vamos a cumplir un año, esperando que el juez del tribunal contencioso finalmente falle y diga si está en contra o a favor de la solicitud de los sindicatos del ICE. ¿Y qué impacto financiero tiene? ¿Cuánto plata? ¿Hay forma de trasladar este atraso en dinero o no es algo que se pueden calcular? Absolutamente, el ICE hizo un cálculo financiero de cuánto les representa a ellos como empresa en pérdidas y la estimación a la que llegaron es que el primer año le puede representar al ICE pérdidas que alcancen los 289 millones de dólares, solo al ICE. Pero nosotros en el MISIT hicimos un cálculo similar en donde analizamos cuál es el beneficio, lo vimos en beneficio, cuál es el beneficio que le representa a el país poder contar ya con 5G y la suma llega casi a los 4.000 millones de dólares solo el primer año. Entonces, vean lo que este atraso le representa al país y al ICE específicamente en no poder implementar 5G. Le resta competitividad al mundo. Yo les digo a ustedes, ¿qué va a pasar cuando un Intel, nosotros que somos parte de CHIPS Act, ¿qué pasa cuando otro Intel, no voy a decir nombres, pero una empresa de la industria de semiconductores está analizando, voy a usar el ejemplo de Panamá, que también son CHIPS Act y ya ellos empezaron con el despliegue de 5G y están viendo en la tabla todos los requerimientos que tiene que tener el país y 5G es uno y Costa Rica no lo tiene y Panamá sí? Entonces adivine, ¿a quién le restaron puntos y a quién le sumaron puntos? Entonces esto afecta sin lugar a dudas la competitividad de Costa Rica. Por supuesto, y no solo esto, pero casi vale la pena, con 4.000 millones de dólares, casi vale la pena pagar 215 en lugar de 150. Dele con Huawei, pero tampoco es lo correcto. Ese es el problema. Con este volumen de dinero, Memo, es una... Ahora, y yendo más allá, porque... Y vamos a ir cerrando, señor diputado, sabemos... Sí. Memo no siempre ve la hora en No, el porque el tema está bonito. Es muy bonito, pero usted nos dice cuánto tiempo tiene porque queremos respetar el tiempo suyo, señora. No se preocupe, yo me puedo quedar. Entonces, voy a la frase suya. ¿Cuál de todos? Tengo muy buenas frases. Me encanta la de no hay nada peor que un tonto con iniciativa. Entonces, es el más estúpido. Un tonto con iniciativa es esa el iniciativa va a tener consecuencias porque si hay alguien atravesando el caballo trayendo un perjuicio económico al Estado, específicamente al ICE, que es una de las empresas baluarte que hay aquí, ¿qué acciones se van a tomar una vez se arregle esto contra estas personas que ya están haciendo un caos económico? Por ejemplo, los sindicatos y
estos diputados que están ahí medio enredados. Está diciendo que una de las diputadas es parte o ayudando a los sindicatos a demandar o a poner una denuncia contra el decreto. Vanessa Castro, así es, la diputada del PUSC. Aquí quiero hacer una corrección. La diputada Cintia, se me va el apellido siempre, ella es del PLP. Córdoba, perdón, ella es del PLP. Sí, Vanessa Castro está coadyuvando. Esto es un problema, nuevamente, porque entonces ¿a quién estamos defendiendo? ¿Defendemos a Costa Rica y el avance tecnológico y económico del país? ¿O defendemos los intereses propios de una empresa internacional que nuevamente queda excluida por el decreto Budapest por el convenio Budapest, que es parte del decreto de ciberseguridad 5G, pero no solamente eso, que una empresa con la cual hemos podido constatar que ha venido incurriendo en una serie de irregularidades con el ICE. Entonces, es un problema porque le representa daños al país, porque le resta competitividad, porque nos tiene parados. Bueno, y aquí hay otro tema importante que ustedes también tienen que entender. La segunda medida cautelar que interpone el FIT, los dos sindicatos del ICE, ante el Tribunal Contencioso, va contra el cartel de subasta de frecuencias. Es decir, no contentos con haberle puesto amarras a la institución que les paga el salario todos los meses para quien trabajan, no contentos con haberle puesto un paro al avance en 5G del ICE, se van ahora contra el cartel de subasta 5G. ¿Eso qué significa? Que ahora tampoco los operadores privados pueden, bueno, si pueden, nosotros vamos a continuar porque no se le puso, no se le aplicó la medida provisionalísima a ese proceso en específico. Pero, ¿qué pasaría si el juez hubiera dicho, le aplico la medida provisionalísima, que es lo pongo en hold inmediatamente y nosotros ni siquiera podemos subastar las frecuencias? Entonces, de verdad que le están poniendo un paro completo al país, porque ¿qué es lo que ellos están diciendo? Y lo que está diciendo la empresa Huawei, o me incluyen en el despliegue de 5G, en el negocio de 5G en Costa Rica, o el país se atrasa, se pone on hold y punto. O entro o ustedes se atrasan. Ese es el mensaje que nosotros, como nosotros lo interpretamos. Empresa privada y sindicatos demandando al Estado para que sí o sí entre Huawei a este negocio. Así de sencillo. O incluimos a Huawei empresas, o no se hace con nadie. Pero Huawei, si pudiera participar en la licitación, ¿lo ganarían sobre las otras empresas que quieran participar también? O tal vez Huawei ni ganaría, la otra empresa sí ganaría mejor. ¿Cuáles son las otras empresas? ¿Qué otras empresas quieren participar en esa licitación? Bueno, están participando Ericsson y Nokia, que son las otras dos empresas europeas, que son los tres mayores, voy a decir son cuatro, las cuatro empresas en el mundo. Sí, son cuatro empresas en el mundo las que tienen mayor participación de mercado en proveer equipamiento, que son Huawei, de origen chino, Samsung, de Corea del Sur, Ericsson, que es europea, y Nokia, que es europea, Suecia y Finlandia respectivamente. Esas son las cuatro empresas en el mundo de telecomunicaciones que más participación tienen en equipamiento. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. Raxa. Ustedes recordarán que Raxa, cuando nosotros le pedimos al grupo ICE que devuelva frecuencias, el presidente y yo decidimos entonces no pedirle a Raxa que nos devolvieran los 100 megahercios que tenían ellos en la banda de 3.5, en donde se hace despliegue 5G. Entonces Raxa tiene en su poder frecuencias para ya hacer despliegue, y hace más de un año sacan una licitación de mercado en donde inicialmente se pensaba incluir únicamente a Huawei. Huawei participa y cotiza para 200 sitios 30 millones de dólares con un 20% de descuento. Nosotros vemos la licitación y decimos, no, vamos a sacar la licitación en mercado y vamos a abrirla para que otros proveedores de equipamiento también puedan participar. Entonces participan Ericsson, Nokia y Huawei. Ericsson queda excluido porque es de los tres el que más cotizó, más dinero, la más cara, entonces se saca y se le pide a los otros dos
que mejoren precios. Se hace una segunda ronda y mejoran precios, Huawei y Nokia. Huawei pasa de haber cotizado 30 millones de dólares a 18 millones de dólares. Vean el ahorro. Díganme ustedes, ¿por qué pasamos de 30 a 18? ¿Qué pasaba la primera vez? La primera vez cuando cotizan 30 millones es que estaban solos. La segunda vez cuando cotizan 18 millones de dólares que competían con su competencia de mercado. Pero no solo eso, lo bajan de 30 a 18, pero el contrato se le termina adjudicando a Nokia porque son ellos los que cotizan el menor precio a 15 millones de dólares. Estoy redondeando los números. La mitad. Así es. Entonces, señores, la competencia es sana. Sí, ¿No? La competencia es súper sana, pero en este caso lo que están argumentando ellos es porque está excluyendo Huawei. Y es por el convenio de Budapest, entiendo el argumento. Ante la sala que está viendo esta situación, en el marco de la ley, con sus asesores legales, sienten bien respaldados de poder, por el tema del Acuerdo de Budapest de Costa Rica, de poder excluirlos, y deberían haber sido excluidos desde antes. ¿Desde hace cuánto tiempo es el Acuerdo de Budapest en la mesa, pero Huawei está dando servicios a Costa Rica actualmente? El convenio de Budapest fue ratificado en Costa Rica por la Asamblea Legislativa en el año 2017. Ese es otro punto muy importante. ¿Para qué Costa Rica firma compromisos con este tipo de convenios si no los vamos a utilizar? ¿A qué me refiero? El convenio Budapest también fue parte de la estrategia del MISID 2017-2022. Nosotros lo volvemos a incluir en la actualización que le hacemos a la estrategia de ciberseguridad 2023-2027. Punto número 1, o sea, no fue que esta administración se lo inventó, ya venía desde el 2017. Pero no solo eso, entonces de nuevo, cuando nosotros decimos debemos de asegurarnos, pensemos en una casa, se metieron a robar a la casa y la casa tenía cualquier alarma y nosotros dijimos, no señores, nosotros no podemos jugarnos el chance de que otro ladrón se vuelva a meter a robar a la casa, entonces vamos a mejorarle las alarmas, mejorarle las cámaras, servicio de vigilancia, ustedes imagínense todo lo que quieran. Eso es el decreto de ciberseguridad 5G. Es una serie de requisitos que dicen que para lo que tiene que ver con redes 5G y superiores, vamos a esa casa, tienen que incluirle todas estas protecciones de seguridad, incluido el convenio Budapest. Ya yo les expliqué por qué, por el tema de cibercrimen y demás, y es así. Y la Sala Constitucional, Huawei le pone un recurso de amparo al decreto. Esa fue la primera acción legal que Huawei hizo, que Huawei hace contra el decreto. Lo lleva a la Sala Constitucional, a la Sala Cuarta. Y los magistrados de la Sala Cuarta, cuando ven las razones de Huawei versus las razones del Estado, la Sala Constitucional dice, uno, no solamente el decreto no está permitiendo, o el decreto permite la competencia, el decreto también permite la neutralidad tecnológica, el decreto no está siendo discriminatorio contra una persona física o jurídica y el decreto tampoco está violentando cualquier compromiso que se haya adquirido con el TLC de China. Pero también dice que esto se trata de un tema de seguridad nacional y por tanto la responsabilidad le cae al Poder Ejecutivo y específicamente al Ministerio con la Rectoría, que es el MISID, para que ese ministerio trabaje en la política pública, normativas, decreto, lo que sea, que asegure el resguardo de la seguridad nacional del país. Entonces nosotros tenemos toda la justificación y el respaldo para elaborar, firmar y que se implemente entonces lo que el decreto de redes de ciberseguridad dice, el decreto de ciberseguridad en redes dice. Última pregunta, ¿cuánto puede tardar eso? ¿Cuáles son los pasos? Puchica, a mí me gustaría tener 5G. Sí, no a todos. ¿Qué viene ahora? Es tu pregunta. ¿Cuáles son los pasos y cuánto tiempo, considerando que tienen que esperar la fila del Poder Judicial?
Bueno, ahora está aún, voy a decirlo, y ojalá me equivoque, más complicado. ¿Por qué más complicado? Porque los dos sindicatos, no contentos con las dos medidas cautelares, ahora presentan también o además una acción de inconstitucionalidad contra el decreto y se la llevan a la Sala Cuarta. Pero la sala Y ya la se Sala pronunció. Cuarta ya dice... Sí, pero pues se pronunció con el recurso de amparo que había presentado Huawei, pero ahora quien lo presenta son los sindicatos. Pero va a ser una la acción misma de respuesta. inconstitucionalidad. O sea, si están alegando sobre Pues- sí. Esperamos que el sentido común prive sobre todo esto. Entonces, es un Exactamente, arroz con mango. esperamos. Como pregunté al inicio, si es arroz, si es un mango, si es arroz con mango. Usted sí está comiendo la bronca, señora. Eso no, el camino de menos resistencia es lo que es. Vamos con Huawei, gastamos más dinero en otra competencia y vámonos. Usted está yendo más allá Vea, diciendo, el acuerdo Budapest es tal, puede implementarlo y la gente no le gusta que lo está aplicando. Lo que es muy lamentable, señores, es muy lamentable que una empresa internacional con el apoyo de dos sindicatos de una empresa de gobierno estén coaccionando al Estado. Eso es lo que es lamentable. Es lamentable no entiendo, ¿qué y lo estén papel haciendo. tienen ellos que ver con eso? ¿Qué en el mundo tiene que ver un sindicato Defendiendo en la una empresa jugada? privada. O sea, defendiendo una empresa privada que Exactamente. tiene una cultura de precios más altos, que ha tenido una historia que se puede corregir, que incluso no tiene nada que ver con una mejora en la institución, simplemente es apoyemos a esta institución porque sí. No hay un respaldo técnico, no hay una así es. mejora en los precios, es punto. Huawei va porque va o ¿Y no hay va. una persona en los sindicatos que usted ve empujando este tema más que cualquier otro? ¿O es el sindicato en sí con la junta directiva? ¿O hay alguna persona en particular de sindicato que está empujando esto? La persona que firma todas las medidas cautelares y ahora la acción de inconstitucionalidad se llama Carlos Estradi. Él es el vocero de estos dos sindicatos que se denominan el FIT. Está la persona que ha venido liderando todas estas acciones legales. Él es el responsable. Entonces, voy a poner un ejemplo para ver si usted lo puede dimensionar en su casa y haga esto. Imagínense que un sindicato de la caja le ponga un recurso a la empresa donde trabaja la misma caja de Seguro Social diciéndole, solo pueden comprar la medicina marca tal, porque si no compra la medicina, la caja va a quebrar. Esa es la mejor No solo esto, comparación. pero la marca tal, con un acuerdo de la Es privado. Asociación de Farmacias Mundial de Singapur, inventando, dicen que no usan este medicamento o para usarlo tiene que estar en un convenio. O sea, es entonces, complejo, pero el versión final es competencia sana y tienen evidencia que en el papel que llevan, los precios y el costo del Estado podría ser más ha barato. bajado significativamente. Entonces, si un sindicato defiende una empresa privada, ya es algo de qué preocuparse, porque el sindicato está para defender a la empresa que representa, no los Sí, intereses de un tercero. O sea, eso es demasiado. Así eso es absurdo escucharlo y ojalá tengan un criterio que les diga por qué vale la pena defender una empresa que no tiene nada que ver con el ICE. Bueno, vamos a agregar este Así es. concepto en la línea. Tenemos una línea de telenovelas. No que es una telenovela, pero es una telenovela. Esta tiene muchos elementos: sindicato, el ICE, el decreto, la sala, todos los recursos que están dedicando legalmente a este tema. Entonces nosotros vamos a dar seguimiento cuando tiene algo nuevo con el tema siempre. Bienvenida, señora Paola Bogantes, y gracias por tomar en cuenta tu visión. Al cierre, ¿algo más que quiere agregar o siente complacida con el logro de poder ver este tema con usted? No, para mí fue un absoluto placer conversar con ustedes. Les agradezco mucho el espacio, porque yo sé que este es un tema complejo, pero es importante que los ciudadanos lo conozcan, lo entiendan, ¿verdad? Que entiendan de qué estamos hablando. Ustedes lo ejemplificaron muy bien cuando hablan de la caja. Esto no puede suceder. Esto es corrupción, esto es coaccionar al Estado. Y nosotros en esta administración estamos comprometidos a que estas cosas no sucedan. Nosotros estamos velando por
el ICE. Lo que queremos es que se modernice y participe en igualdad de condiciones en el mercado, etcétera, etcétera. Pero no se vale cuando hay, como dicen ustedes, dos sindicatos de la misma empresa le ponen amarras al ICE y ahora le están pretendiendo poner amarras a todo el país. Esto no puede ser. Muy bien. Doña Paula Bogantes, ministra de MISIT.